al Padre, libre entrada tengo a ti. El velo se rasgó, libre entrada tengo al Padre, libre entrada tengo a ti. El velo se rasgó, el velo se rasgó, el velo se rasgó, y hoy puedo entrar y deleitarme en tu presencia y disfrutar de tu presencia. El velo se rasgó y hoy puedo entrar y deleitarme en tu presencia y disfrutar de tu presencia. El Señor les bendiga. Es un privilegio este día más que el Señor nos regala, ¿verdad?, para compartir la palabra del Señor con cada uno de nosotros. Hoy el tema lo vamos a llevar en Mateo de 50 a 51. ¿Y cuál es el tema? El velo se rasgó. Y dice la palabra del Señor: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cuándo sucedieron estos eventos? Estos eventos sucedieron cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, y al morir él clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Entonces ahí acontecieron estos eventos importantes, y uno de los eventos más importantes es que el velo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Esto solo fue posible mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Solo mediante esa obra hermosa que el Señor Jesús hizo por nosotros. Lo hizo por usted y lo hizo por mí. El darlo todo en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento, Dios mandó a Moisés que hicieran un tabernáculo. ¿Para qué? Fíjense que en la Biblia encontramos que Dios siempre ha buscado cómo tener comunicación con el hombre. Cómo Dios siempre ha buscado a través de su palabra. Yo lo leo y usted lo puede leer en la Biblia también, que Dios ha buscado el reconcilio de Dios con los hombres, porque Dios quiere que todos vengamos hacia Él y que seamos perdonados. Y el Señor en el Antiguo Testamento mandó a Moisés a hacer un templo. ¿Para qué? Dice la palabra del Señor que ese templo servía de mucho. Pero el templo, le dijo el Señor a Moisés que lo hicieran en tres partes. La primera parte del tabernáculo era la parte donde quemaban los holocaustos, llamados como los atrios. Allí llegaban, ¿verdad? Quemaban la ofrenda hacia Dios. Estaba abierto para todo el pueblo, era donde se ofrecía el sacrificio, y ahí estaba también el altar de bronce, y luego estaba el lavacro. Ya para entrar, ¿verdad?, a la otra parte que se llamaba el lugar santo. El lugar santo. ¿Quiénes podían entrar a ese lugar? Solo entraba el sacerdote para ministrar. ¿Y qué son los accesorios que se encontraban en ese lugar? Allí estaba el candelabro, estaba la mesa, los panes de la propiciación y el altar del incienso. Esto estaba en el lugar santo. Luego del lugar santo está el lugar santísimo. Ahí que se encontraba en el lugar santísimo. Ahí estaba el arca del pacto. Dentro de ella estaba el maná. Estaba la vara de Aarón. ¿Y qué más? Las tablas de Moisés. Los 10 mandamientos, ¿verdad? Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había algo que lo dividía. Y eso se llamaba el velo. El velo era algo fuerte. Era algo que dicen ahí los estudiosos, ¿verdad? Que ni aún, dice,
las yuntas de los bueyes eran capaces de rasgarlo, dice. Y era algo que estaba fuerte, ¿verdad? Lo cual significaba que era un velo con una solidez, una consistencia, con una gran resistencia, pues que no se podía romper tan fácilmente. Entonces, por eso quiero que este día aprendamos un poquito qué es lo que pasó cuando el Señor Jesús murió en la cruz de Calvario, qué es lo que pasó en ese tabernáculo, literalmente, qué es lo que pasó allí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cuando Jesús aclamó a gran voz, lo acabamos de leer, que Él entregó su espíritu a Dios, el velo del templo, dice que desde arriba hacia abajo se rasgó en dos. Y era un velo tan fuerte y se rasgó él solo. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué? Porque Cristo estaba haciendo el sacrificio perfecto allá en la cruz de Calvario. Entonces, habíamos dicho que a ese lugar santísimo solo entraba el sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificio, para ofrecer, ¿verdad?, la expiación por los pecados de él y del pueblo. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, Él lo dio todo por nosotros. Entonces, nosotros podemos hoy de entrar a ese lugar santísimo solo por la sangre de Cristo Jesús. Ya no tenemos que ofrecer nosotros sangre de ninguna clase de animal, ni de becerro, ni de cabrito, sino con la sangre de Cristo. Cristo hizo el sacrificio perfecto, no ocupó sangre prestada. Fue su propia sangre la que sirvió para la eterna redención de nuestros pecados, o sea, para el perdón de nuestros pecados. O sea que exactamente cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿qué significa? Que el velo se rasgó desde arriba hacia abajo. Eso significa que nuestro perdón viene desde los cielos por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. ¿Qué simboliza que el velo se haya rasgado en ese momento que Jesús entregó el Espíritu y le dijo al Señor: Padre, encomiendo mi espíritu? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué simboliza que el velo del templo literalmente se haya rasgado? Imagínense en la emoción o el temor que sintió el sacerdote que estaba en la parte del lugar santo, y ver que si el velo se rasgó, la presencia de Dios iba a quedar abierta para todos. O sea que simboliza que el camino de Dios ha sido abierto. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que apreciarlo mucho en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo. Porque el hecho de que hoy nosotros podamos venir directamente a Dios, directamente a la presencia del Señor, es un privilegio. ¿Y quién fue el que lo hizo? Fue Jesús. Por eso hoy nosotros predicamos y enseñamos que el único camino hacia el Padre no es un sacrificio. El camino hacia el Padre es Jesucristo. Porque Él, dice la palabra de Dios, que lo crucificaron por amor a nosotros. Él entregó todo por amor a nosotros. Y ese día que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, dicen que los muertos resucitaron, la tierra tembló, se puso negro todo el día y pasaron tantas cosas, pero de lo más importante que pasó fue que el velo se haya rasgado. Porque eso nos indica que hoy nosotros tenemos libre acceso ¿a quién? Hacia el Padre, hacia la presencia de Dios, que es el que nos da vida a nosotros, que es el que nos mantiene con su misericordia, con su amor y con su gloria eterna. Tenemos libre entrada hoy a la presencia del Señor. Qué lindo es, y creo que es algo que tenemos que aprovechar, algo que tenemos que nosotros valorar hoy, ¿verdad? Yo sé que vivimos muchos trabajando, vivimos muchos cansados, tal vez las madres en el hogar con los quehaceres, tal vez los hijos con los estudios, el hombre con los trabajos. Yo sé que hay muchas ocupaciones, pero es algo que tenemos que valorar, es que Cristo Jesús pagó
el precio con sangre, y una sangre santa, una sangre real, una sangre que viene del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que a través de eso el Señor Jesús dijo, el camino le queda abierto al Padre. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos llegar a Dios si no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Acordémonos nosotros que Jesús vino a esta tierra con un propósito. Él no vino a gobernar esta tierra. Él no vino a ser rey aquí en esta tierra. Él vino a dar su vida en la cruz de Calvario para que hoy nosotros podamos recibir esa redención, ese perdón de pecados por la sangre de Cristo. Y al recibir ese perdón, lo más precioso que Dios nos da es que hoy usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Y cómo podemos entrar a la presencia de Dios? Doblando nuestras rodillas, orando en su cama, en su cuarto, donde va usted en el bus, donde quiera que usted vaya. Usted puede entrar a la presencia del Señor y decirle gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad, Señor. Porque al morir tú en la cruz de Calvario, hoy yo puedo venir y acercarme a ti confiadamente, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente, hermano, amigo, acércate a Dios confiadamente, porque Dios está con los brazos abiertos, esperando que nos acerquemos a Él, a la gracia, al trono de la gracia, para alcanzar la misericordia y hallar gracia, dice, para el oportuno socorro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cristo dio su vida en la cruz de Calvario, y cuando Él la dio, pasaron muchas cosas, como les digo, pero algo que todavía trasciende es que hoy nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Antes era bien difícil. Antes no cualquiera podía entrar. Era alguien que el Señor había elegido, al sumo sacerdote, y él entregaba por los pecados de su pueblo, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora cada uno de nosotros podemos venir y pedirle perdón al Señor. Y a la misma vez que nosotros pedimos perdón, Él nos regala la salvación preciosa para cada uno de nosotros. Porque esto no se trata solo de lo que vemos aquí en la tierra, lo que nuestros ojos miran. Hay mucho más preparado para todo aquel que reciba al Señor como su único y suficiente Salvador. Hay mucho más, no es lo que nosotros miramos. Nuestra visión es corta. Dios tiene preparado algo grande para cada uno de nosotros. Para toda la humanidad hay algo. No es mentira que nomás nos morimos, se acaba todo. Eso es falsedad. Después de la muerte viene, ¿verdad?, el juicio. Después de la muerte viene el juicio para salvación o para condenación. Dios quiere regalarnos vida eterna y Dios dice, ahora está abierto el camino para poder llegar a la presencia de nuestro Dios poderoso. Y es por eso que nosotros estamos aquí en pie todavía. Es por eso que nosotros nos mantenemos vivos. Es por eso que Dios está con nosotros. Es por eso que nosotros estamos aquí, si no, a saber dónde estuviera yo. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Y sé que propósito grande tiene Dios también para tu vida. Dios tiene propósitos. No nos dejemos llevar, ¿verdad?, por el desánimo. Acordémonos que Cristo pagó el precio. Y cuando Cristo murió, el velo se rasgó desde arriba. Porque desde arriba va a venir la salvación. Desde arriba viene el perdón para cada uno de nosotros. Es importante tener eso en nuestro corazoncito. El velo se rasgó. ¿Para qué? Para poder entrar a la presencia del Dios que vive y reina para siempre. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Espero que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros. Sé que Dios está contigo. No desmayes, sé fuerte, no te desanimes. Adelante en la obra del Señor. Y si tú todavía no le has entregado a Cristo tu corazón, yo te animo a que le digas, Señor,
Yo quiero entrar a ese lugar santísimo. El Señor Jesús está con las puertas abiertas para recibirte. Así que vamos a terminar con una oración. Eterno Dios, gracias te damos, Padre bendito, por otro día más, Señor, que nos permite, Señor, estar aquí, Señor, reunidos, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque cuando tú viniste, Señor, a esta tierra, viniste con un propósito, Señor. Y ese propósito, Señor, está cumplido, Señor, que nosotros hoy podemos entrar libremente a la presencia del Señor. Que los que creen en ti se van a salvar, amado Dios. Que los que creen en ti no van a ser avergonzados, amado Dios. Porque en ti, Señor, está la verdad y la vida, amado Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por ese milagro grande, Señor. Bendice a cada oyente, Señor. Si hay alguien enfermo, Padre, que en el nombre de Jesús sea sanado. Porque tú eres un Dios sanador. Eres un Dios libertador. Eres un Dios que da sanidad a tu pueblo. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu amor y tu bondad, Señor. Amén, Señor.